Querido Dios, muchas gracias porque podemos juntarnos. Hoy somos poquitos, seguramente hay varios hermanos, hermanas, Señor, que están teniendo problemas por el asunto del clima. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Venimos ante ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro profesor. Y venimos, Señor, como estudiantes, ignorantes, dispuestos, Señor, a aprender, pero que también queremos pedirte que nos des un corazón que esté dispuesto a obedecer las cosas que aprendamos y que podamos, Señor, caminar contigo. Gracias, Padre. Te pedimos que nos des una mente alerta y capaz de aprender, Señor, por Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, nos vamos de vuelta a Gálatas capítulo 2, donde estamos. am, Vamos a retomar desde el versículo 14, en el medio de la conversación que Pablo tiene con Pedro. Dice que él los redarguyó, ¿no? Por la situación que Pedro había traído, de que se dejaron influenciar por un grupo de personas que vino de Jerusalén a visitar a los cristianos en Galacia, y eran judíos ellos y trajeron una influencia no positiva. Y dice que Pedro cayó en ello también. El versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Es interesante, ¿no? Esa declaración de que un líder principal, Pedro, Bernabé, que eran misioneros, cayeron en un error y cayeron, am, ¿cómo los habríamos tratado nosotros hoy? Es interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando nuestros líderes cometen errores, salen grupos y todo eso, ¿no? Hablando de apostasía, publican todos los errores. El apóstol Pablo habló directamente con Pedro, lo redarguyó, a Bernabé seguramente también, y dejó el asunto ahí. Todos somos seres humanos, nuestros líderes son seres humanos. Todos podemos cometer errores y todos cometemos errores. Y en el caso de este fue un error grave que el apóstol Pedro cometió, porque dice ahí, dice, no, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Así que fueron engañados por la presión del grupo y se salieron de caminar del camino de la rectitud y de la verdad. Es un error grave que cometieron, pero no por eso son rechazados, no por eso son el pecado de ellos es escrito en el libro de Gálatas como ejemplo. El Señor siempre hace eso, deja ejemplo de estos grandes hombres y sus errores. Aquí vemos al apóstol Pedro cometiendo un error grave. No, es por eso que nosotros hemos de amarnos los unos a los otros, hemos de tener paciencia los unos con los otros y hemos de, cuando hay un hermano que está en error, nosotros hablar con ellos y llamarlos a la atención para que vean el error en el cual se encuentran. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, ¿por qué lo redarguye públicamente? Porque el pecado había sido público, había afectado a todos. Cuando el pecado es secreto, se redarguye secretamente. Cuando el pecado es público, entonces tiene que haber un arrepentimiento público, tiene que haber una aceptación de aquel que cayó, tiene que aceptar su culpa públicamente y confesar su pecado públicamente, para que así a todos aquellos que han sido afectados y que lo han visto puedan darse cuenta de que él estaba en error. Entonces, eso no se practica mucho hoy en día. Por ejemplo, si una persona ha cometido adulterio y se arrepiente, tiene que confesar su pecado a la iglesia. No necesitan ser borrados. Si se arrepiente, confiesa su pecado, se arrepiente, pero tiene que estar dispuesto a hacerlo ante la iglesia porque su pecado fue público. Entonces, nosotros tendemos a cubrir el pecado, pero el problema es que cuando el pecado se cubre, el pecado infecta. Cuando el pecado se cubre, ¿qué es lo que hace? Es que crea en la mentalidad de otros la idea de que, bueno, no es tan malo.
Entonces se reproduce. Entonces, para que el pecado no infecte, hay que tratarlo. Y la manera que se trata es llamar la atención de la persona. Si el pecado ha sido secreto, no se hace público, a no ser de que la persona no se arrepienta. Hay pasos. Cuando el pecado es secreto, va y se habla uno con ellos. Si la persona no se arrepiente, se lleva a otro. Si la persona no se arrepiente, entonces se lo lleva a la iglesia para que la iglesia ore primero. Ahí ya se hizo público, se hizo manifiesto a la iglesia. Pero la iglesia no actúa para desfraternizar inmediatamente, sino que la iglesia ora y apela al que está en pecado para que se arrepienta. Si la persona se arrepiente, se salvó del pecado, no es necesario desfraternizarlo. Nosotros muchas veces aplicamos la desfraternización rápidamente, especialmente cuando alguien comete adulterio, lo desfraternizamos rápidamente, en vez de tratar de salvar a aquella alma, llevarlo al arrepentimiento, hacerles ver su pecado y que se arrepientan y dejen el pecado. Si la persona se arrepiente, confiesa su pecado y deja el pecado, no es necesario desfraternizarlo, borrarlo de los libros. Pero una vez que el pecado se hace público, ya la persona tiene que confesar su pecado públicamente, para que quede todos, sean los que han sido envueltos, también sean envueltos en el arrepentimiento de la persona. Y aquí el apóstol Pedro inmediatamente, Pablo inmediatamente redarguye a Pedro públicamente, porque él lo hizo públicamente. Todos se habían dado cuenta del error de Pedro y debe haber creado mucha confusión, mucha confusión. Y requiere valentía, ¿no? Requiere dos cosas, amor y valentía, agallas para hacerlo. Porque el redarguir a un líder, muchas veces nosotros dentro de la iglesia tenemos la idea de que, bueno, él es el pastor, no podemos decirle nada. ¿Cómo vamos a decirle algo al pastor o al anciano o al líder de la conferencia? No, no es así. Somos hermanos todos, tenemos que recordarnos de eso, somos todos hermanos. Y ya sea que el hermano más nuevo o el hermano más mayor de la iglesia o el líder de la iglesia, el pastor, los ancianos o incluso a líderes a nivel de asociaciones y todo eso, pues si están en el error, es nuestro deber llamar la atención. Llamar la atención, pero hay que hacerlo con amor. Tenemos que vernos nosotros mismos. Tenemos odio contra esa persona, estamos enojados, estamos nosotros ofendidos y por eso queremos nosotros revancha. O hay dentro de nosotros una profundidad de sentimientos de amor, de tratar de rescatar a aquella persona. Eso es lo que, si hay ira, si hay, ¿cómo se llama? Envidia, si hay enemistad con esa persona, no hay que, entonces tú no eres la persona apropiada para hacer la labor de llamar la atención, porque tus sentimientos van a ser sentimientos egoístas. Tiene que ser alguien que está realmente motivado por el amor, el deseo de salvar a aquella persona. Si tú siendo judío vives como los gentiles, ok. Ahora el versículo 15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que en el versículo 16 el apóstol Pablo establece la relación correcta que existe entre las obras, la ley y la justificación. Las obras de la ley y la justificación. Quiero enfatizar este asunto de que el apóstol Pablo está hablando de la relación que existe entre las obras de la ley o las buenas obras, las obras de justicia y la justificación. El asunto es cómo es el ser humano justificado. Aquí el apóstol Pablo no está rechazando las obras, ya lo vamos a ver, les voy a mostrar las citas donde el apóstol Pablo habla de que los cristianos debemos tener buenas obras. No es que el apóstol Pablo tenga un problema con las obras, el apóstol Pablo quiere aquí claramente establecer en un fundamento profundo, fuerte, de a la relación que existe entre las obras y la justificación. ¿Cómo es el ser humano justificado? ¿Qué es la justificación?
Vamos al libro de Mateo, el capítulo 18. Mateo capítulo 18. No, Lucas 18. ¿Qué estoy hablando, Mateo? Lucas 18. El versículo 14, el Señor Jesús dice, os digo que refiriéndose al publicano, ¿se acuerdan? Está la parábola del fariseo y el publicano que van al templo a orar, y el fariseo tiene confianza en sus buenas obras, el publicano no tiene buenas obras, él tiene confianza en la misericordia de Dios. El Señor Jesús dice, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahí el Señor Jesús es la única vez que él usa la palabra justificado. Y luego dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué es esto de la justificación? La justificación la hemos estudiado nosotros varias veces. La justificación es la experiencia a través de la cual Dios nos acepta ante su presencia. Él nos hace aceptos. ¿Cómo eso ocurre? Ocurre a través de una experiencia de la cual Dios nos imputa, nos adjudica, nos acredita su justicia a nosotros. Vengan a Romanos capítulo 4, versículo 5. Más al que no obra, Romanos 4:5, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces ahí el apóstol Pablo nos habla de la justificación, dice que Dios justifica al impío cuando el impío cree. Cuando el impío cree, Dios lo justifica. ¿Qué significa justificación? Dice que Dios le cuenta su fe como justicia. Eso es justificación. Cuando Dios cuenta, imputa, adjudica justicia al que es injusto, porque éste creyó en su palabra. Creyó en Jesucristo, creyó en su palabra. En Génesis, o en Romanos 4, vamos a Romanos 4, vamos a verlo ahí donde dice, hablando de Abraham, en el versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Eso es justificación. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Así que la justificación es el momento cuando Dios imputa o cuenta, acredita justicia a nosotros cuando creemos en el Señor. Eso es la justificación. En otras palabras, la justificación nos acredita como justos, nos imputa justicia y nos hace justos ante los ojos de Dios. Y eso permite que Dios nos acepte como hijos suyos y nos trate como que nunca hubiésemos pecado. Entonces el apóstol Pablo también ahí en el capítulo 4 dice en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esa es otra palabra, atribuye justicia. Es la misma palabra en el griego. La palabra contada, atribuir, imputada, es la misma palabra en el griego. Significa que Dios nos da su justicia y nos trata como que nosotros hubiésemos vivido aquella justicia, que es la justicia de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos hechos justicia de Dios en él. A través de la experiencia de la justificación, nosotros somos hechos justos ante Dios. Llegamos a ser justicia de Dios. La justicia de Dios nos es imputada y Dios nos trata que nosotros vivimos la vida perfecta de Jesús. Entonces, la justificación es la experiencia a través de la cual Dios te declara justo y te hace justo. Él testifica que tú eres justo. Am, Vamos al libro de Romanos capítulo 3. ¿Cómo es esto posible? Capítulo 3, versículo 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo o de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces la justicia de Dios nos es otorgada cuando tenemos fe, cuando creemos en Él. La justicia de Dios nos es imputada gracias a la fe de Jesucristo. Luego dice, por cuanto todos pecaron y no hay diferencia, y están todos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Es un regalo de Dios. La justicia nos es dada gratuitamente ah, ah, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que es un don de la gracia de Dios otorgado como resultado de la obra de redención que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Así que el propósito de la obra de la redención fue que el ser humano fuese justificado. Entonces, nosotros somos justificados cuando creemos la palabra de Dios, creemos que Jesús es nuestro Salvador, que murió por nosotros, que pagó nuestros pecados. Nos aferramos a aquello sin obras algunas, sin mérito alguno, nos aferramos a aquello y creemos de todo corazón, Dios nos justifica, nos atribuye justicia, nos imputa la justicia de Cristo, que es su carácter, es su vida, es su perfección. ¿Quién es el que justifica? Versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que Dios es el que justifica. Nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos, porque Dios es el que justifica. De ende tiene que ser así, porque nosotros pecamos contra Dios, violamos su ley, somos culpables ante su presencia. Solo Él puede, solo Él tiene el derecho de justificarnos. Y la justificación, entonces, como resultado, trae el perdón de todos nuestros pecados y que Dios no nos adjudica maldad, no nos adjudica culpabilidad. Dios nos trata como inocentes una vez que somos justificados. El versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muy bien, esa es la justificación sin obras. Entonces, producto de que el apóstol es tan enfático en el asunto de que las obras no juegan un papel en la justificación, sino que es la fe la clave de la justificación. Tienden entonces a desechar el valor de las obras y de la obediencia y de una vida correcta, que es mucho de donde se encuentra el cristianismo hoy y mucho del adventismo. Tristemente hemos caído en la misma trampa de enfatizar la justificación al punto de que pierde el valor en los ojos del creyente de las obras. Vamos a ver entonces ahora, vamos a ver un poquitito qué dice el apóstol Pablo en cuanto a las obras de la ley, en relación a la justificación y luego vamos a ver el papel que las obras juegan. Vamos de vuelta a Gálatas. Ya entendemos qué es la justificación y que es el principio de la vida cristiana, es el milagro que Dios obra en nuestra vida para adjudicarnos justicia y hacernos justos. Es el perdón de nuestros pecados, es la experiencia de la salvación
en el principio, y que la obra, las obras, no, Dios no nos hace eso por obras, lo hace por fe, y es un acto de su gracia. Vamos a Gálatas 2:21. Vamos a ver nuevamente la relación que existe en esto. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, si fuese la ley que nos puede dar justicia al impío, porque el apóstol Pablo está hablando esto en relación con la, am, de la justificación. El justo no necesita justificación. El justo ya es justo. Pero el pecador, quien ha perdido la justicia, para ser justo necesita ser justificado. Y la ley no lo puede justificar. La ley no tiene el poder para dar vida, no tiene poder para convertir, no tiene el poder para transformar al pecador y hacerlo justo. El justo, si el ser humano no hubiera pecado, su justicia sería mantenida a través de la obediencia de la ley. Muy bien, vamos ahora al capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, claramente, incluso una vez que el impío ha sido justificado y llega a ser justo por la fe, su vida de fe tiene que mantenerse en fe para mantener aquella justicia. Y aquella fe es la que va a obrar en él para producir obras de obediencia. Él nunca se gana el favor con Dios a través de sus obras. Nunca. Vamos al capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Quiero que noten que el énfasis es la justificación. Eso es lo que el apóstol Pablo está peleando. Es para clarificar cómo el ser humano es justificado. Si tratamos de ser justificados por las obras de la ley, por obediencia a la ley, por una vida buena, por presentar ante Dios obras nuestras como meritorias para que Dios nos acepte, entonces hemos caído de la gracia, estamos perdidos. Cristo ha llegado a ser, Cristo murió en vano, dice el apóstol Pablo. Si pudiésemos ser justificados por la ley, Cristo murió en vano. Cristo tuvo que morir porque no podemos ser justificados por la ley. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 38 al 39. Hechos 13, 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Entonces aquí le está hablando a judíos y claramente le hace la diferenciación, que la ley de Moisés no pudo justificarnos, no pudo justificarlos, pero en Cristo Jesús han hallado justificación. Es Cristo el que nos da justificación, fe en él. Romanos 3, 19 al 20, Romanos 3, 19 al 20. Estamos simplemente viendo versículos donde se enfatiza esta relación entre la ley y la justificación. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley condena, por eso lo llama la administración de muerte, la administración de condenación, lo llama el apóstol Pablo a la ley,
Porque claro, cuando el ser humano está en pecado, la ley te condena y la ley te mata, te condena a muerte. Am, Versículos 27 al 28 del capítulo 3. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La jactancia es el orgullo. ¿Dónde pues queda el orgullo de las obras? Dice, no hay. No hay lugar en la vida cristiana, no hay lugar, porque nuestra aceptación no es por mis obras. Si pudiese ser por las obras, entonces yo tendría de qué jactarme. Pero por el hecho que no es por obras, sino que es por fe, entonces no hay lugar para la jactancia. Filipenses 3:9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que la justicia que Dios demanda de mí es su propia justicia y Él tan solo me la puede dar a través de la fe. Mi propia justicia, que yo me la creo por mis propias obras, no me hace comparecer ante Dios como justo, lo opuesto, me hace comparecer ante Dios como más culpable. Mis obras, si yo confío en mis obras, crean deuda con Dios, me hacen más culpable ante Él. Romanos capítulo 9 y versículo 32. Romanos 9:32. Vamos a leer del 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así que Israel que vivía para ser justo, vivían para ser buenos, puros, santos, y se vestían, comían, hacían todo eso y pusieron su confianza en aquellas cosas, perdieron la justicia y se perdieron. Y los gentiles, que no les importaba la justicia, pero cuando se les predica la justicia por la fe, se aferran a aquella justicia, la recibieron. Parece injusto, pero es que no es injusticia, es la condición que Dios ha puesto. Para que el pecador sea acepto, él tiene que recibir una justicia que no es de él. Porque él no tiene justicia para presentarle a Dios y que Dios lo acepte. Entonces, para ser aceptado, él necesita ser justo, pero ¿a dónde saca justicia? No tiene, se le tiene que ser otorgada. Él ya como es injusto no puede producirla. Él ya está en deuda, está condenado y su naturaleza ha sido transformada. Él no puede producir justicia. Es imposible para el injusto producir justicia. Entonces, ¿cómo Dios lo acepta? Dios tiene que darle una justicia externa, tiene que imputarle una justicia que no es de él, es un regalo de Dios. Y lo hace a través de la condición de la fe, que el injusto tenga fe, que Dios desea hacerlo y que lo va a hacer si cree en él. Israel falló en aquello y muchos fallan en aquello porque caen en el engaño de confiar en sus propias obras, de confiar en sus propias acciones. Muy bien, vamos a Tito 3:5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, versículo 4 vamos a leer, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces la justificación es la experiencia de la salvación. Es cuando Dios nos
lava con la agua de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces, esa es la experiencia del nuevo nacimiento, cuando Dios declara al ser humano justo y testifica que Él es justo y le imputa la justicia suya. Entonces eso produce un milagro maravilloso, que es el milagro del nuevo nacimiento. Y luego el ser humano, mientras viva por fe, constantemente está recibiendo esa justificación que lo capacita para ser acepto por Dios. Entonces, la justificación es la experiencia que Dios nos da para nuestra salvación y no es recibida por obras. ¿Qué papel juegan las obras entonces? ¿Hay un lugar donde las obras juegan un papel? Vamos entonces a ver lo que la Biblia nos dice en cuanto a las obras. Vamos al libro de Mateo, porque hoy en día dentro de la iglesia se enfatiza la justificación al costo de las obras, que es lo que el Señor no desea. En cuanto a la justificación, las obras juegan un papel ah, negativo. No se puede, no hay que confiar en las obras para ser justificados. Pero Dios desea que sus hijos tengan buenas obras. El libro de Mateo capítulo 5, el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz a luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que las buenas obras del cristiano van a ser el medio a través del cual Dios recibe gloria. Entonces, las buenas obras cumplen un papel fundamental en la vida cristiana. Las buenas obras testifican que la justificación ha tomado lugar en el corazón y que la persona ha nacido nuevamente. Sin buenas obras, un cristiano que no tiene buenas obras es un cristiano que no ha sido justificado. Pero las buenas obras son el fruto de de la justificación, es el fruto de la fe. Vamos a ver otros versículos. Juan capítulo 10, versículo 32. Juan 10, 32. Hay muchos versículos que nos hablan de esto. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Jesús tenía una vida llena de buenas obras. Era obediente a la ley de Dios, era perfecto, era puro, era santo, vivía constantemente sirviendo al mundo, sanando, alimentando, predicando la palabra. Vivía una vida de amor, de misericordia, de piedad, de compasión. Esas son buenas obras. Y esas buenas obras eran testimonio que Dios el Padre vivía en él. A través de las buenas obras, él no ganaba el placer del Padre. El Padre obraba en él y producía buenas obras. De la misma manera es en nosotros. Una vez que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el cristiano va a vivir una vida de buenas obras. Pero nosotros no llegamos a ser cristianos por buenas obras, nosotros llegamos a ser cristianos por la experiencia de la justificación. Pero la justificación transforma a un pecador en un cristiano, en un hijo de Dios, y él naturalmente tiene que producir buenas obras. Si no hay buenas obras, si no hay una vida de abnegación, de sacrificio, de amor, de servicio a la humanidad, de obediencia a Dios, de pureza, entonces eso testifica que la vida no ha sido transformada. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36. 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. En buenas obras. Se fijan que Tabita es recordada por Dios por sus buenas obras. ¿Te acuerdas cuando María Magdalena rompió el alabastro y derramó el perfume sobre Jesús y enjugó sus pies con sus cabellos? Jesús dijo que esta buena obra de ella le iba a ser recordada siempre cuando el Evangelio fuera predicado. Entonces, para Dios, una buena obra que es el resultado del amor hacia Él y amor hacia la raza humana.
Es como un perfume grato ante su presencia. Entonces, el Evangelio no rechaza una vida de obediencia, una vida de abnegación, una vida de amor. Lo opuesto, el Evangelio produce aquello en la vida. Vamos a otro versículo, Romanos 13:3. Romanos 13:3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ellas. ¿Te fijas que Dios desea que hagamos lo bueno, que vivamos una vida buena? Una vida no tan solo de obediencia a Dios, sino que una vida civil, una vida de obediencia a las leyes humanas. Que seamos correctos, que seamos honestos, que seamos verdaderos, que seamos buenos trabajadores, que seamos limpios. Todas aquellas cosas vienen dentro de la vida cristiana. Efesios 2:10. Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, se van a dar cuenta que todas las cartas, más de la mitad de la carta, Pablo pasa, él les escribe cómo ellos deben vivir la vida cristiana. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Leamos el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, así que no somos salvos por obras. Pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Incluso las buenas obras son un don de Dios. Pero fíjate que no somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras. Entonces, ahí se encuentra el balance real y correcto de las buenas obras y la vida cristiana y la justificación, la experiencia de la salvación. El Señor no te puede salvar por buenas obras, pero el Señor te va a salvar para que tú produzcas buenas obras. Las buenas obras testifican que el amor de Dios mora en tu corazón. No te ganas el amor de Dios por aquellas buenas obras, porque es imposible. Dios te otorga el amor suyo por su gracia, por su amor que te tiene y por la fe que Él ya te dio para que tú creas en Él. Él llena tu corazón de su amor y ahora ese amor produce buenas obras. Es amor que obra, es fe que obra por amor. Así que las obras son lo deseado, las buenas obras es lo que Dios desea en la vida de un cristiano. Pero para que tengas buenas obras, no te concentres en producir buenas obras, concéntrate en ser justificado. La justificación va a crear como resultado natural el obrar bien, el obedecer, el amar, el sacrificarte, el ser obediente. Vamos entonces ahora a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Dice versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así que las mujeres cristianas no deben pasar su tiempo adornándose y con vanidad, sino que preocúpense de tener buenas obras, de vivir una vida de buenas obras. El mismo Timoteo, capítulo 6, versículo 18. Capítulo 6, versículo 18. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que miren lo que Dios desea para sus hijos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Así que ese es el deseo de Dios, que sus hijos sean ricos en buenas obras.
Segunda de Timoteo 3:17 dice el propósito de las escrituras. Miren, dice, versículo 10 y 15, vamos a leer 15 y al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que mira, aquí el apóstol Pablo nos habla de la relación de la Biblia a ambos aspectos. Al aspecto de la salvación a través del estudio de la Biblia, seremos sabios. La Biblia nos hará sabios para la salvación que es a través de la fe en Cristo Jesús. Y luego, una vez que ya estamos en la vida cristiana, la Biblia tiene como propósito enseñarnos y redarguirnos y corregirnos e instruirnos en justicia, con el propósito de que seamos perfectos y preparados para toda buena obra. Así que ese es el propósito de la Biblia, en ambas etapas de la experiencia, de la salvación y de la vida cristiana. Y el propósito de la vida cristiana es producir buenas obras, un carácter en la imagen de Jesús, una vida de autonegación, una vida de sacrificio, de servicio, una vida de obediencia, de amor, de pureza, de santidad. Es lo que Dios desea. Así que aquí se encuentra el verdadero balance de las obras en la vida cristiana. Al principio, Dios desea que el cristiano no confíe en sus obras para ser justificado y ser salvo, perdonado y transformado. Él debe confiar totalmente en la gracia de Dios. Pero una vez que el cristiano ya ha nacido como hijo de Dios y ya está en el reino de Dios con una vida nueva, Dios espera que sus hijos sean ricos en buenas obras y que vivamos lo que aprendamos de la palabra de Dios, que seamos generosos, que seamos cordiales, amorosos, pacientes, tiernos, que dediquemos nuestra vida a la predicación del Evangelio, ayudar al pobre, a los necesitados, todo eso. Y eso da gloria a Dios, como aprendimos. Esa es la luz que Dios nos ha dado. De esa manera seremos luces del mundo. Porque un cristiano que se llama cristiano y es mentiroso, ladrón, adúltero, borracho, violento, entonces, ¿qué testimonio da aquel de que él ha nacido nuevamente? Le está testificando que él está viviendo una falsedad. Entonces, tanto en la vida personal secreta como la vida personal en el hogar, luego la vida pública, el cristiano ha de ser celoso de buenas obras y vivir como Jesús. Muy bien, vamos a otros versículos más. Segunda de Timoteo, no, Tito 2, 7 y 14. Tito 2, 7 y 14. Dice, mira, vamos a leer del versículo 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable. Y fíjense cómo el apóstol Pablo les está enseñando a vivir una vida cristiana de buenas obras, a ser verdaderos cristianos. Esas son las buenas obras. La manera, por ejemplo, les enseña a las mujeres mayores, cómo deben enseñarle a las mujeres menores a vivir como esposas, a relacionarse a sus esposos, a sus hijos, cómo deben guiar su vida. Eso es la vida de buenas obras, es la manera que Dios desea que vivamos.
Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que aquí tenemos nuevamente ese balance maravilloso. Dios nos purifica, dice, nos redime de toda iniquidad y nos purifica. ¿Con qué propósito? De que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo recto, un pueblo obediente, un pueblo amante, que tristemente, producto de que hemos enfatizado el perdón de Dios a tal costo que dentro de la iglesia nos hemos olvidado de las buenas obras. De tantas maneras nos hemos olvidado. Cuando se hacen matrimonios, yo me acuerdo cuando nosotros nos casamos, nos aseguramos que no hubiera baile, que no hubiera música mundana, que ni siquiera contáramos chistes, porque queríamos nosotros tener la presencia de Dios en nuestro matrimonio. Hoy día, las bodas adventistas hay bailes, hay trago, hay música mundana, se hacen las fiestas, se hacen los bailes tradicionales y es todo para exaltar al yo y no a Dios. Nos olvidamos de Dios en la fiesta, nos acordamos de Dios en la iglesia, pero en la fiesta nos olvidamos de Dios. Hemos dejado ser un pueblo celoso de buenas obras. Las buenas obras no son legalismo. La obediencia no es legalismo si es el fruto de una vida rica con Jesús. El problema es que hoy en día hablamos de la obediencia y es como una palabra sucia. Es como de la fidelidad, es como fanatismo. Una persona que desea vivir perfectamente es como que fuera legalista. Pero no es así. Si la persona ama a Jesús, está enamorado de Jesús, su vida ha sido transformado por la gracia de Dios, él no confió en sus obras al principio, sino que se entregó a Cristo y confió en su gracia y por fe se aferró a la justicia de Cristo, él nació nuevamente, ocurrió el milagro de la transformación divina. Entonces ahora esa persona naturalmente va a anhelar vivir una vida de obediencia a Dios. Y no es legalismo, es lo que Dios desea. Es lo que Dios anhela, tener un pueblo celoso de buenas obras. Versículo 14 del capítulo 3 nuevamente dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Así que Dios desea que sus hijos dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Así que el pueblo de Dios ha de preocuparse de sus vecinos, de los que viven alrededor, cuando hay gente en necesidad, el ir a atenderlos, a cuidarlos, a proveerles, para que no seamos sin frutos, para que tengamos almas que van a llegar a los pies de Cristo. Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que cuando nos juntamos a las reuniones de oración, con los hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces hay que estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Esos eran los propósitos, por ejemplo, cuando se daban en la escuela sabática los reportes de la obra misionera, que eventualmente se volvió algo triste, algo legalista, pero el propósito en el principio era eso, el estimularnos a las buenas obras. Cuando un hermano llegaba con visitas, eso debe, en vez de ponerte celoso, debe estimularte a ti ser la obra misionera para también traer visitas a la iglesia. Así es el deseo de Dios, el estimularnos con nuestras palabras. El último versículo, Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. Versículo 11 también. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buenas obras, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, hemos de vivir entre los gentiles. Dice, miren, dice.
Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma y manteniendo buenas obras, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Así que el Señor desea que nosotros, nuestra manera de vivir sea buena entre los gentiles, para que cuando ellos murmuran, nos tratan de malhechores, cuando viene el día de la visitación, cuando vienen los castigos de Dios sobre aquellos impíos, ellos se van a acordar de nuestras obras y van a glorificar a Dios. Entonces, no debemos de cansarnos de hacer buenas obras, de tratar bien a aquellos que nos tratan mal, de amar a los enemigos, bendecir a los que os maldicen, orad por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen, el visitar a las viudas, a los huérfanos, el ir a las cárceles, el predicar el evangelio, el alimentar a los pobres. El hacer el bien, constantemente hacer el bien. Dios desea que su pueblo sea así. Dentro del hogar, que el hogar sea feliz, que haya paz, que haya perdón, que los cultos matutinos, vespertinos, que oremos, tengamos nuestros tiempos con el Señor, la oración, el estudio de la Biblia, del espíritu de profecía, practicar la santidad, aborrecer lo malo. Debemos de dejar ver películas, escuchar música mundana, abandonar las modas del mundo. Todas aquellas cosas son buenas obras. Eso es lo que el Señor desea para su pueblo. Entonces, cuando leemos en los escritos de Pablo, que Pablo denigra las buenas obras, él los está haciendo solamente en el contexto de la justificación. Pero en el resto, tanto en Gálatas como en todos los otros libros, el apóstol Pablo exalta las buenas obras como el objetivo del cual el pueblo de Dios ha de vivir. Hemos de vivir para producir buenas obras, porque son ellas las que le dan a Dios gloria, exaltan su nombre. Así que yo pienso que tiene que haber un reavivamiento. Eso es lo que se llama piedad primitiva. Un pueblo que vive en forma santa, porque son santos. ¿Cómo son santos? Porque viven con Dios. Entonces tienen una vida espiritual profunda, una relación viva con el Señor, donde Dios vive en ellos y el Espíritu Santo les da el poder, y una vida externa de obediencia, de amor, de piedad, de sacrificio, de servicio, que los lleva totalmente a la obediencia y los hace totalmente distintos al mundo. El pueblo de Dios es totalmente distinto al mundo, la manera que comen, la manera que se viste, la manera que se entretiene. Somos totalmente distintos al mundo. No simplemente para marcar una diferenciación, sino que simplemente es porque somos ciudadanos de otro reino. Somos ciudadanos de otro reino. Y esa diferenciación se ha perdido. En gran manera se ha perdido. Como pueblo ya no somos distintos. Todas las cosas, escuchamos la música, vemos las películas, participamos de las cosas del mundo, de la manera de pensar, el amor al dinero, el amor a las posiciones. Nos hemos olvidado que somos advenedizos, no somos ciudadanos de este mundo, que el propósito de estar aquí es representar a Dios. Muy bien, lo dejamos ahí. ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, siéntanse libres de escribirla o hacerla. ¿No? Entonces oremos y terminamos. Querido Padre, esta mañana para mí, tarde para mis hermanos, ya noche, ya queremos venir ante tu presencia y suplicar que tú cumplas en nosotros tu plan maravilloso, divino, tener un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que anhela ser perfecto, un pueblo, Señor, que vive para la obediencia, pero no porque es impuesto en nosotros, no, Señor, porque queremos ganarnos el reino, sino porque te amamos. Y es el resultado natural de esta relación viva que tenemos contigo, Señor. Haznos generosos, caritativos, puros, Señor. Que nuestra manera de hablar, nuestra manera de accionar, nuestros pensamientos, todo, Señor, refleje la gloriosa imagen de nuestro Señor Jesús.
Que nuestros vecindarios, nuestras comunidades sean, Señor, benditos al tenernos a nosotros en nuestro medio, en el medio de ellos. Que los pobres, las viudas, los huérfanos, Señor, sientan que hay alguien que los ama, que se preocupa por ellos, Señor. Haznos un pueblo celoso de buenas obras, Padre. Gracias, Señor. Te pido por mis hermanos, hermanas, Señor, que están pasando por situaciones difíciles a través de los temporales allá en Chile, que sea con ellos, que los protejas, Señor. Que tu mano, Señor, les proteja. Gracias también, Padre, por haber salvado la vida de Marcelo y su esposa, Señor. Lindo testimonio nos cuentan cómo al orar, Señor, tú le devolviste a dar energía para que saliera de aquella corriente. Gracias, Señor. Te alabamos y glorificamos por tu bondad y dejamos nuestras vidas en tus manos para que tú te glorifiques, Señor, a través nuestro. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, un abrazo para todos. Chao, pastor. Igualmente, Gracias, nos hermano. Esté vemos. Chao, bien. chao. Chao, chao. Chao.